Arrancamos. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de quimioterapia antiinfecciosa. No vamos a ver todo, no. Confundí yo la imagen. Acá está. Bien, vamos a ver generalidades de antibióticos, de drogas antibacterianas y algunos grupos, especialmente los beta-lactámicos. Después un par de grupos más. Y que generalmente se usan tanto por vía oral como por vía intravenosa, pero vamos a ver principalmente estos dos grupos de antibióticos. Bien. Entonces, con respecto a quimioterapia antiinfecciosa, y la clase vendría a ser esta, justamente drogas antiinfecciosas, porque cuando uno habla de antibióticos se entiende que se refiere principalmente a drogas antibacterianas. Aunque los antibióticos muchas veces también actúan sobre, por ejemplo, lo que son parásitos o algún tipo de micosis. Por eso vamos a comenzar hablando de la clasificación, ¿no? Definiciones de drogas utilizadas para tratamiento de infecciones. Entonces acá, por ejemplo, como podemos ver, ¿qué es un quimioterápico? Cuando uno habla de quimioterapia lo asocia generalmente con drogas oncológicas. Bien, pero no es solo esto. Las drogas quimioterápicas se busca que tengan alta toxicidad selectiva para el microorganismo, ¿sí? Que pueden ser producidas tanto por un microorganismo, por una planta, o un derivado sintético. Y en algunos casos se utilizan para el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Cuando uno habla de un antibiótico, se refiere a drogas utilizadas para tratar infecciones, pero que fueron producidas por otro microorganismo. Y dentro de antibióticos, como dijimos antes, pueden tener efecto antibacteriano, también antimicótico y en muchos casos antiparasitario. ¿Sí? Por eso la palabra antibiótico es bastante amplia. En la jerga habitual, cuando hablamos de antibiótico, en general hablamos de drogas antibacterianas, pero desde un punto de vista farmacológico, esta vendría a ser es la definición de un antibiótico. ¿Sí? Y antiséptico, la diferencia, los antisépticos también destruyen microorganismos patógenos, pero la gran diferencia es que no tienen una toxicidad selectiva, a diferencia de los quimioterápicos. Los quimioterápicos tienen una gran toxicidad selectiva para los microorganismos, o determinados tipos de microorganismos, según de qué tipo de quimioterapia estemos hablando. El antiséptico produce una lisis o destrucción de todo tipo de microorganismos, o sea que no hay una toxicidad selectiva. Y bien, cuando hablamos de efecto antibacteriano, podemos clasificar a las drogas antibacterianas como bactericidas, por ejemplo, o bacteriostáticas. Bien, una droga bacteriostática es aquella que inhibe el crecimiento bacteriano, pero que cuando se suspende el tratamiento, el microorganismo puede volver a multiplicarse, puede desarrollarse nuevamente. Y el efecto bactericida es aquel grupo de drogas que produce la muerte bacteriana. Muchas veces hay drogas bacteriostáticas que en altas concentraciones tienen efecto bactericida. Bien. Y esto depende, por un lado, como estamos diciendo, drogas bacteriostáticas que en altas concentraciones o dosis van a producir efecto bactericida, por ejemplo. ¿Sí? Y es muy importante este concepto para cuando uno piensa en el tratamiento de pacientes inmunocomprometidos, ya que en estos hay que tratar de utilizar únicamente drogas bactericidas o aquellas que pueden utilizarse, bacteriostáticas que se pueden utilizar en altas dosis y que alcancen concentraciones adecuadas en el sitio de acción. Bien, no es lo mismo estar tratando a un paciente una patología, por ejemplo, a nivel de una faringitis, infección o un cuadro de infección de vía aérea, que por ejemplo, una osteomielitis, una infección a nivel óseo. Porque, por ejemplo, el hueso está mucho menos irrigado, vascularizado que otros tejidos, entonces la duración de tratamiento en ese caso va a ser mucho más larga y las dosis que hay que utilizar,
drogas que alcancen buena concentración a nivel óseo, que no sucede en todos los casos. Bien, y entonces otro concepto que vamos a incluir ahora, que ustedes habrán escuchado mencionar muchas veces, es el de espectro antibacteriano. Bien, y cuando uno habla de espectro, generalmente se refiere a lo que son drogas tanto de amplio o de pequeño espectro. Y cuando uno habla de drogas de pequeño espectro, se entiende, de fármacos de pequeño espectro, es cuando una droga actúa solo sobre bacterias. Las que tienen amplio espectro actúan, perdón, me pasé esta diapositiva, las que tienen pequeño espectro solo actúan sobre bacterias. Las que tienen amplio espectro son las que actúan sobre bacterias y además otros microorganismos, como podrían ser, por ejemplo, parásitos u hongos. Bien, entonces cuando uno dice no confundir, que por ejemplo uno habla de amplio espectro y que incluso puede no abarcar a todas las especies bacterianas, sino algunas, y además a algún otro microorganismo que no sea bacteria, como podría ser un parásito, ¿sí? O puede ser una droga de pequeño espectro que abarque un número elevado de especies bacterianas. Pero el concepto es este: pequeño espectro, solo bacterias. Amplio espectro es bacterias y otros microorganismos. Y esto es un concepto muy importante, el tema del espectro, porque por supuesto yo voy a enfocar mi tratamiento antiinfeccioso de acuerdo al germen que yo piense que está, al microorganismo que piense que está afectando a mi paciente. Para esto muchas veces, de acuerdo al cuadro que tenga, se puede buscar identificar el microorganismo y en otros no. Y para tratar de identificar un microorganismo, ¿de qué disponemos? De lo que es un antibiograma. No siempre se hacen, para obtener un antibiograma, ¿qué es un antibiograma? Es para conocer la sensibilidad que tiene ese microorganismo a la droga que voy a utilizar. No siempre primero tengo que aislar al microorganismo. Entonces lo que se realiza es primeramente una toma de muestra del sitio de la infección o de sangre del paciente, si yo creo que tiene un cuadro de sepsis, una septicemia, y hago un cultivo. Cuando logro aislar al microorganismo, hago el antibiograma. Esto por supuesto, como ustedes sabrán, no se hace en todos los casos. Por ejemplo, en cuadros que no tienen mucha mayor gravedad, por ejemplo, una infección urinaria no complicada, en paciente mujer joven, con síntomas de infección urinaria baja, que es algo bastante frecuente. Se puede tomar un cultivo, pero no es necesario realizarlo siempre. Por ejemplo, en esos casos se puede comenzar con un tratamiento empírico para tratar al germen más frecuente que afecta a infección urinaria baja en pacientes jóvenes, sanas, que es la Escherichia coli, y si hay buena respuesta al tratamiento es suficiente. En otros casos, si yo sospecho que puede haber otro microorganismo que puede ser resistente, entonces en esos casos puedo tomar una muestra de urocultivo y ahí se hace el antibiograma. Como sabrán, en muchos casos de, por ejemplo, infecciones de vía aérea, cuadros de bronquitis, no se toman cultivos tampoco. Es distinto si hablamos, por ejemplo, de un cuadro donde cuadro grave, donde el paciente puede ingresar con un cuadro de fiebre y signos clínicos de septicemia, como ser taquicardia, mal estado general y demás. Entonces yo digo, este paciente está séptico y puedo tomar, por ejemplo, cultivos de sangre para aislar un microorganismo. Es importante que yo nunca voy a esperar el resultado del antibiograma para comenzar el tratamiento antibiótico. Los antibiogramas suelen durar al menos unas 48 horas mínimo, o quizás un poco más. Entonces yo no puedo en muchos casos esperar 48 horas para empezar el tratamiento. Se comienza un tratamiento empírico y después, de acuerdo al resultado del antibiograma, voy a ajustar el tratamiento. Saber si la droga que estoy utilizando si el microorganismo que aislé es sensible al antibiótico que yo estoy utilizando. Bien, entonces tenemos distintos tipos de antibiogramas, como verán, algunos cuantitativos, semicuantitativos. Lo que me interesa es que recuerden esto de los antibiogramas, sirven para determinar la sensibilidad del microorganismo frente a uno o más antibióticos,
Y el más utilizado en la práctica diaria es el antibiograma de tipo cualitativo, ¿sí? Que determinan si el microorganismo es sensible o no frente a un antibacteriano. Y es Profe, importante. ¿qué sería CIM? ¿Cómo? En cuantitativos dice CIM. ¿Qué Eso es la significa? concentración inhibitoria mínima. Determina Gracias. la concentración inhibitoria mínima necesaria del antibiótico para conocer si a la dosis que lo voy a utilizar el microorganismo va a ser sensible. Se utilizan ciertas situaciones muy particulares, pero generalmente los más utilizados son los de tipo cualitativo. Bien, y entonces es importante este concepto que dijimos hasta acá. Por ejemplo, por un lado, siempre utilizar el tema de el antibiótico más adecuado. Es importante usarlo el tiempo indicado, no suspender los tratamientos antes de completar el mismo. Todo esto ¿para qué? Para evitar justamente esto que estamos viendo, que es la resistencia bacteriana. Un tratamiento antibiótico mínimo en general, según el cuadro a tratar, nunca debe durar menos de 7 días, excepto en algunas situaciones particulares. Por ejemplo, está descrito que para tratar infección urinaria, como decíamos antes, por ejemplo, infección urinaria baja en una mujer joven, sana, el microorganismo más frecuente es la Escherichia coli, y con un tratamiento de 3 a 5 días sería suficiente para tratar la infección. O en algunos casos, como por ejemplo con algunos antibióticos, como es el caso de la acitromicina, que es un macrólido, después lo vamos a mencionar de nuevo, esta droga tiene una vida media muy prolongada, entonces con un tratamiento también, en algunos casos de entre 3 y 5 días, por la vida media muy larga que tiene, es suficiente para completar el tratamiento. Pero en la gran inmensa mayoría de los tratamientos hay que saber que nunca deben ser inferiores a 7 días. En muchos casos se requiere más, por ejemplo, una faringitis estreptocóxica, un paciente con dolor de garganta, sudados, en fauces. En esos casos, uno sospecha una faringitis estreptocóxica y el tratamiento no debe ser inferior a los 14 días. Bien, y esto es importante porque si el tratamiento es por menos tiempo, no solo no logro la curación completa del paciente, y el otro riesgo que tengo es que se desarrolle resistencia bacteriana. Bien, entonces, las bacterias son capaces muchas veces de desarrollar mecanismos de defensa frente a distintos antibióticos, y para esto deben haber estado expuestas al antibiótico. Entonces, si yo hice un tratamiento y no logré erradicar todos los patógenos, pueden quedar algunos remanentes y ahí desarrollar resistencia. Y hay varios mecanismos por los cuales un microorganismo puede desarrollar resistencia a un antibiótico. Por ejemplo, hay mecanismos farmacocinéticos y mecanismos farmacodinámicos. Entre los farmacocinéticos, entendiendo lo que es la farmacocinética, por ejemplo, tenemos acá algunos mecanismos. Uno, por ejemplo, podría ser disminución de la permeabilidad al fármaco. ¿Sí? Drogas que la droga debe ingresar a la bacteria para cumplir su efecto. El microorganismo desarrolla un mecanismo para disminuir la permeabilidad, el ingreso de la droga, o un mecanismo para eliminarlo al exterior, bombeo de la droga al exterior, ¿sí? Por ejemplo, el grupo de las tetraciclinas, ¿sí? O inactivación metabólica, desarrolla enzimas que pueden degradar ese antibiótico, como es el caso de los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos están las penicilinas, que ahora vamos a ver. En muchos casos los microorganismos pueden desarrollar enzimas, en este caso serían beta-lactamasas, que pueden destruir al antibiótico. Bien, entonces la idea es evitar la resistencia bacteriana, y para esto, como ya dijimos, dar el tratamiento, la droga más adecuada, utilizar el tiempo justo, y una cosa muy importante, no
evitar la sobremedicación o la automedicación. Y esto es muy común en gente que dice, tengo síntomas de respiratorio de vía aérea alta, por ejemplo, un cuadro gripal, y que sienten molestias en la garganta, tos seca, congestión nasal, quizás fiebre, y frente a ese cuadro van enseguida y toman un antibiótico. No solo no tiene indicación, porque por ejemplo en ese caso, en la mayoría de las veces son de tipo viral, entonces no requieren tratamiento antibiótico, y lo que estamos generando al utilizar un antibiótico sin indicación, sin estar indicado, es favorecer que patógenos, que flora normal, que la flora normal pueda desarrollar mecanismos de resistencia y luego transmitir ese mecanismo de resistencia a otra bacteria que puede ser patógena. Dentro de los mecanismos farmacodinámicos, por ejemplo, podríamos mencionar algunos, como por ejemplo los antibióticos actúan sobre un sitio blanco, sobre lo que vendría a ser un receptor. Entonces puede provocar una mutación en el gen que codifica para ese sitio donde actúa el antibiótico, como por ejemplo puede aparecer resistencia en algunos casos a aminoglucósidos o quinolonas. Estos son ejemplos de grupos de antibióticos que ahora vamos a mencionar. O, por ejemplo, amplificación del número de sitios blancos, o en algunos casos donde hay antibióticos que inhiben vías metabólicas, el microorganismo desarrollar una vía metabólica alternativa para evitar la acción de la droga y así generar resistencia. Entonces, perdón. No. Se me pasó la diapositiva. Profe, le hago una pregunta. Pregunte. Con respecto a los tratamientos que estaba diciendo, ¿no? Hay tratamientos, por ejemplo, que son de dosis única. ¿Cuál sería el beneficio o por qué se da así? ¿De una dosis única diaria? Claro, en vez de hacer, no sé, un tratamiento por 5 días, a veces te dicen que te tomes medicamentos todos juntos, digamos. ¿Cómo todo? ¿En tratamientos antibióticos te referís? Claro, sí, sí, sí. No, yo creo que quizá lo que estás refiriéndote es si la dosis es una al día o varias por día. No, por ejemplo, hay tratamientos, por ejemplo, lo que es el metronidazol, a veces te dicen, en vez de tomarte por 5 días de 100 miligramos, que te tomes uno de 500 miligramos. No, no tengo entendido que para tratar qué tipo de infección. Puede ser alguna infección. No, no. En general, como les dije, en algunos casos eso puede ser quizás para alguna infección vaginal que se utiliza a veces el metronidazol. Que digan Claro, eso, sí, pero... sí, de los que estuvimos viendo, por ejemplo, hay una materia donde se tratan esas infecciones vaginales y hay opciones, digamos, de tratamiento, y una es como un tratamiento más corto y otro lleva un tratamiento más largo. Y la verdad que no sé muy bien cuál es la diferencia. Sí, pero en esos casos, perdón, en esos casos es para tratar alguna infección que no es de tipo bacteriana, sino algo, porque es para tratar microorganismos de otro tipo. No es para tratar una infección bacteriana específicamente. En algunos casos sí, o como es, por ejemplo, puede suceder con algunos antimicóticos, como es el fluconazol, que es un antimicótico, que se utiliza para tratar candidiasis vaginal. Se dan únicamente 2 dosis de 150 miligramos separadas por 48 horas, por ejemplo. Pero no son infecciones bacterianas. Y como dije antes, vieron que en algunos casos, perdón que se me fue la pantalla, que en algunos casos hay antibióticos que sí pueden utilizarse por menos tiempo. Son excepciones. Listo, gracias. Bien.
Entonces habíamos visto... Otro tema muy importante es las asociaciones de antibióticos. Y esto muchas veces se utilizan, pero en general es para infecciones graves. ¿Sí? Por ejemplo, para pacientes inmunocomprometidos, o cuando tienen una infección grave, por ejemplo, un absceso cerebral, donde yo puedo pensar que hay más de un microorganismo comprometido, que puede haber más de un microorganismo que esté provocando la infección. ¿Sí? Muchas veces en estos cuadros graves se comienza con una asociación de antibióticos y después, de acuerdo al resultado del antibiograma, se continúa el tratamiento con uno solo. ¿Bien? Y entonces, como consideraciones, entonces tenemos que pensar que cuando vamos a dar un antibiótico, pensar siempre que tenga adecuada biodisponibilidad y que llegue a la biofase, al sitio de la infección. Como dijimos antes, el ejemplo de la osteomielitis, no todos los antibióticos llegan al hueso, ¿sí? Entonces, tener eso en cuenta. Bien, o por ejemplo, saber si esto mismo, lo de la osteomielitis, si el sitio de la infección recibe adecuado flujo sanguíneo. ¿Sí? El hueso es un tejido menos vascularizado, entonces la concentración que se alcanza de antibiótico es menor. ¿De acuerdo? Bien. Y tener siempre presente este último punto, si hay otras drogas que pueden alterar la acción del antibacteriano. Esto, como con todo tratamiento, perdón, tener en cuenta las posibles interacciones farmacológicas. Otro concepto muy importante que quiero hablar dentro de generalidades del tratamiento antibiótico es el uso de quimioprofilaxis. Esto es, ¿qué es la quimioprofilaxis? Como dice la diapositiva, es dar una droga para evitar la aparición de una infección. Y en ciertos procedimientos invasivos puede haber riesgo de infección a partir del procedimiento. Esto es más común, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, pero no siempre. Por ejemplo, el uso no indicado de quimioprofilaxis, esto puede favorecer ¿qué? La aparición de resistencia bacteriana. Por ejemplo, una indicación de quimioprofilaxis podría ser cuando se va a realizar una cirugía en cavidad abdominal sobre intestino grueso, sobre el colon. Sabemos que el colon es un órgano que tiene flora normal, pero la cavidad peritoneal es un lugar estéril, donde no debe haber presencia de microorganismos. Entonces, al realizar una intervención, por ejemplo, a este nivel, hay riesgo de que pasen microorganismos a la cavidad peritoneal. Y en esos casos sí habría indicación de quimioprofilaxis, por mencionar un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo donde muchas veces se utiliza quimioprofilaxis y no está indicada es en los procedimientos odontológicos. La quimioprofilaxis es importante, por ejemplo, en pacientes que además tienen, como dijimos, mayor predisposición a una infección, como es, por ejemplo, en personas inmunosuprimidas, o, por ejemplo, en pacientes que tengan algún trastorno a nivel. Una de las cosas que se quiere evitar a veces con el pasaje de microorganismos a la sangre, en algunos de los procedimientos invasivos, como puede ser en los odontológicos, en personas que tengan alguna alteración a nivel cardíaco, a nivel de una válvula, un trastorno valvular. Y en esos casos, eso puede ser una situación que favorece la aparición de una endocarditis, una infección a nivel del endocardio, o de una válvula cardíaca. Entonces, para evitarlo, en esos casos se daría quimioprofilaxis. Importante entonces que no en todo procedimiento está indicado. Entonces, sí. Con respecto al procedimiento odontológico, ¿siempre hay que hacer profilaxis o a No, veces justamente puede... no. Con los procedimientos odontológicos, quimioprofilaxis, hay que plantearse si es necesario en los tratamientos de conducto, extracciones odontológicas o algún otro procedimiento así muy invasivo a nivel de la cavidad bucal. Pero esto estaría indicada la quimioprofilaxis especialmente en pacientes que pueden tener riesgo para sufrir una infección. Si el paciente, por ejemplo, está inmunosuprimido, un paciente trasplantado, por ejemplo, que recibe inmunosupresores. O por ejemplo, como les dije antes,
el riesgo para evitar desarrollar una endocarditis. Si el paciente al que le voy a hacer una extracción odontológica tiene una valvulopatía, una enfermedad en una válvula, o tiene una prótesis valvular a nivel cardíaco, entonces ahí uno sí se puede plantear que la quimioprofilaxis sea necesaria. Bien, no sé si respondí tu pregunta con esto. Sí, sí. El tema, mi pregunta iba más que nada porque a veces les consultas a los odontólogos, o en realidad muchos médicos les consultas si es necesario Sí. tomar antibiótico y te lo dan igual. Sí, en general eso muchas veces dicen, bueno, por las dudas le doy la profilaxis. Pero si vamos a ser estrictos, ¿no? Uno tampoco puede actuar siempre en todo tratamiento por las dudas, sino también lo mismo que la persona que dice, tengo síntomas gripales, puede ser bacteriano, y bueno, me empiezo a tomar un antibiótico. Voy a la farmacia, compro amoxicilina y lo tomo. Y no tiene indicación. Y sí, entonces no hay un sustento científico, un respaldo científico que avale ese tratamiento, lo mismo que en la quimioprofilaxis. Y uno con eso, lo que si utiliza un antibiótico y no está indicado, corre el riesgo de desarrollar, por ejemplo, resistencia bacteriana. No sé si ahí aclaré tu pregunta. Sí, ahí está. Pasa que hay muchos médicos, ¿no?, que abusan de los antibióticos. También, estoy completamente de acuerdo. No solo los pacientes. A veces es más fácil decir, y bueno, tome el antibiótico que no tomarlo. Y uno debe tratar siempre de tener un respaldo científico, ¿no? Perdón, se movió la diapositiva. Así que, por esa razón, siempre usarlo cuando esté indicado. Entonces, justamente, consideraciones para un antibiótico, ¿sí? No indicar si no es necesario. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente con fiebre, no tengo un cuadro infeccioso, no encuentro el foco infeccioso claro que puede tener. Empezó con fiebre hace 24 horas, más allá de la situación ahora de coronavirus, ¿no? Que la conducta sería quizás hisoparlo y más, pero hablemos en general, un paciente con fiebre, menos de 24 horas de evolución, tiene indicación de un antibiótico, y si yo no encuentro un foco infeccioso claro, ¿cuál es el origen de la fiebre? Le puedo dar un antitérmico y esperar 24 horas más o 48 y volver a verlo. ¿Sí? Porque muchas veces puede empezar la fiebre y no conocer cuál es el foco. Si es una neumonía, si es una faringitis, si es una infección urinaria, a las 24 horas desarrolla síntomas, entonces yo digo, ahora sí tengo más claro cuál es el foco que está provocando la fiebre, y ahí entonces evalúo si de acuerdo al foco que yo encuentro es necesario dar antibióticos o no. Si pienso que el cuadro es de tipo gripal, la gripe es de origen viral, los antibióticos no le van a dar ningún beneficio. Por dar un ejemplo. Bien, entonces, no indicar si no es necesario. Muchas veces, por supuesto, en medicina, en un K2 más 2 es 4, hay cuadros que no son tan claros, y uno pone en la balanza y puede decir, bueno, vamos a darle un antibiótico porque yo sospecho que pero tengo un respaldo, creo que hay una infección bacteriana, creo que hay un foco, doy un antibiótico. Elegir la de menor espectro entre las más eficaces, ¿sí? Y la dosis correcta para cada paciente. Y darla el tiempo justo. Esto quiere decir, en general, es no menor a 7 días, teniendo en cuenta las excepciones como la que me preguntaron antes, el ejemplo que pusimos de algunos antibióticos como la citromicina, que tiene una vida media muy larga, y muchas infecciones se pueden tratar por 3 o por 5 días. Pero esto es por la vida media prolongada que tiene el antibiótico, que persiste la concentración plasmática más allá de los 5 días. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿hasta acá alguna pregunta más? Ya hablamos de lo que son en general drogas bactericidas y bacteriostáticas. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de 2 o 3 grupos de antibióticos. ¿Sí? Acá se pueden clasificar también, como ya lo dijimos, bactericidas o bacteriostáticas, también de acuerdo al sitio de acción. Por
ejemplo, hablamos de drogas que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y acá tenemos grandes grupos, beta-lactámicos y vancomicina. O desorganización de la membrana plasmática, ¿sí? Como la anfotericina B o la nistatina, que son ejemplos de drogas antimicóticas, se utilizan para tratar infecciones micóticas. O que inhiben la síntesis o metabolismo de ácidos nucleicos, como uno de estos, quinolonas o rifampicina. Hay otras que inhiben la síntesis proteica, que vamos a ver después, algunos de estos, como los macrólidos o los aminoglucósidos. Y el grupo que quiero comenzar tratando hoy, que es el más importante, son los antibióticos beta-lactámicos. Hago un alto en la clase porque antes de empezar ahora con beta-lactámicos y para que no se corte la clase en la mitad, está por terminarse el tiempo de 40 minutos. Así que voy a parar la clase acá, ¿de acuerdo? Faltan 3 minutos y medio para que esto termine. Así que salimos todos y volvemos a ingresar. Ok, ¿Sí? hacemos eso. Listo, sí, pues faltan en 3 minutos se corta la clase y nos agarra por la mitad. Creo que en 40 minutos más vemos estos grupos de antibióticos. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, nos vemos, salimos todos y volvemos a ingresar.